hacer como una entrecruce de calles, luego he cambiado de idea, ha habido cambio de planes, pero bueno, ya lo iréis viendo. Lo que estoy haciendo ahora es trazar el eje principal y ahora con paralelas para sacar las macetas. Ya sabéis que para dibujar, primero dibujamos lo que más nos va a interesar y luego, pero para pintar empezamos al contrario, de atrás hacia adelante, los planos posteriores. Ahora lo que hago es medir la base de la maceta, utilizo como referencia el pincel y trazo la curvatura. Y ahora trazo para que tenga la misma diagonal en un lado y en otro y esté equilibrada la maceta, pues trazo lo mismo, el óvalo de arriba, el grosor de la parte superior de la maceta y ahora las líneas inclinadas. Más o menos esto es lo que es hacer un boceto, o sea que más... Y ahora la maceta de atrás y hago lo mismo. Aquí ya no se ve la otra parte, pero más o menos lo que es dibujar. Todo esto luego puede ir cambiando a medida que vayamos pintando, que tampoco pasa nada. Como voy improvisando, es lo que tiene. Vale, vamos trazando, luego pues podemos pintar, por ejemplo, aquí nos trazamos líneas generales de trabajo y en la